esta hora quiero darle la bienvenida vía Skype al doctor Hernán Pérez Luz, experto en Derecho Jurídico. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, justamente en el artículo, en una editorial que usted publicaba, pues esta semana resaltaba un artículo publicado en el diario La Nación, donde se había recogido el criterio de 200 expertos y decían un poco, estudiaban cuál iba a ser la situación de los países de la región para superar la crisis que deja esta pandemia, crisis económica, ¿no? Y Ecuador era uno de los países que va a tener más difícil, según el punto de vista de ellos, el salir de esta crisis económica, de esta crisis tan dura. Pero claro, nosotros veníamos con una economía ya golpeada. El presidente Lenín Moreno, al asumir su gobierno, decía que la mesa no quedó servida. Y ahí la pregunta que le quiero hacer es, a más de eso, ¿cuánto suma, cuánto aporta la corrupción también que se ha venido develando del gobierno anterior en este gobierno? Bueno, muchas gracias y un saludo a la teleaudiencia. Efectivamente, la publicación del diario La Nación es una terrible noticia para el Ecuador. Básicamente, nuestro país será uno de los últimos países en América Latina en que podrá superar la crisis económica, prácticamente junto con Venezuela y con Cuba, ¿no? Lo que nos anuncia entonces es que nos tomará mucho tiempo. La herencia del correísmo no solamente fue una herencia de una quiebra económica, sino de una quiebra moral y ética, de la ética pública en el Ecuador, la normalización de la corrupción. Esto agrava muchísimo la salida de esta crisis, porque evidentemente no solamente por el costo económico que tiene la corrupción, hoy ya descubrimos, ¿verdad?, los millones de dólares que hemos perdido en el sistema de salud pública que han ido al bolsillo de unos cuantos sinvergüenzas. Es algo más grave, es la dificultad en la formulación de políticas públicas que tengan legitimidad por parte de la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana ha colapsado en su confianza a los poderes públicos debido a esta barbarie de la corrupción. Eso a este gobierno o al próximo y en general a los poderes públicos se les va a hacer muy complicado, ¿verdad?, aglutinarnos a los ecuatorianos, a unirnos a los ecuatorianos, a enfrentar esta grave crisis económica que se viene o que ya hemos comenzado a sufrir. Esa es básicamente la dificultad que yo. Doctor, pero al momento de reconocer, ¿no?, que no había una mesa servida, ¿era quizás posible prever todo lo que eso implicaba, considerando lo que han denominado algunos como la farra de la década pasada, más aún cuando durante ese gobierno hubo una bonanza petrolera que el país quizás no había experimentado hace mucho tiempo atrás, pero que ahora vemos fue un derroche de dinero que no dejó ni siquiera reservas para afrontar una situación como la que estamos atravesando el día de hoy? Bueno, efectivamente, yo creo que lo he dicho en el artículo, ¿no?, en mi columna en El Universo, básicamente más que una farra, lo que aquí se cometió fue un crimen contra los ecuatorianos, ¿verdad? Fíjese, el gobierno de Colombia cuenta con alrededor de, o un poco más de 50.000 millones de dólares en reservas, lo que le facilita obviamente accesos a líneas de crédito del Fondo Monetario en unas sumas importantes para enfrentar la cuarentena y la recesión económica. Por eso en ese análisis que mencionó usted, Colombia es uno de los países que más rápido va a salir de la crisis económica. Efectivamente, el gobierno se quejó de que la mesa no quedó bien servida, pero lo que tampoco hizo, casi muy poco, para poner la mesa en orden. Es ahora, faltándole un año, cuando la crisis sanitaria lo golpea de una manera muy fuerte, que se cae en cuenta de que no debió haber postergado muchas decisiones económicas importantes durante 3 años. Lamentablemente estamos ahora a puertas de tener que acceder a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque Liz, es la única manera como el Ecuador puede salir de esta crisis. Ahora, y usted ha calificado lo que sucedió como un crimen. Y ahí yo le pregunto, doctor, si es un crimen donde usted avisora puede haber una sentencia. Bueno, la sentencia, un crimen es una sentencia que tienen algunas que ya se han dado. Esperemos que haya más sentencias como la que se dictó hace poco, gracias al esfuerzo, a la valentía y a la honorabilidad
de la doctora Diana Salazar, que hayan más sentencias, porque la verdad es que nos hemos quedado asombrados, ¿verdad?, de la cantidad de corrupción que ha habido en el sistema de salud pública. Siempre se supo que las aduanas, los cargos en el servicio exterior, eran manera de repartirse botines políticos para de alguna manera sostenerlo al gobierno de turno. Pero lo que jamás nos imaginábamos los ecuatorianos era que la salud pública, de la cual obviamente nos quejábamos tanto, ¿verdad?, en el Ecuador, había sido una de las minas de oro de la corrupción ecuatoriana, y que hoy en día prácticamente ha llevado a la tragedia de la muerte a muchos compatriotas. Y antes de ahondar en esa corrupción que ha sido develada durante esta pandemia, lo que además, si ya de por sí es reprochable, pues esto lo hace mucho más e imperdonable. Sí quería preguntarle y retomar este tema que yo le decía, si usted, lo que usted ha calificado como un crimen, cree que tendrá una sentencia, y eso se lo pregunto a una vez que justamente pues esta semana, incluso dentro del caso Sobornos, el Tribunal de Juzgamiento pues negó la aclaración y ampliación a la sentencia que realizaron o que solicitaron el expresidente Correa, junto con dos personas más. Walter Solís era uno de ellos también, el otro un empresario privado, si mal no recuerdo. Entonces, preguntarle hacia dónde cree usted que puede apuntar entonces este caso, que fue ha sido un caso emblemático de corrupción, y que ya tiene, sí, una sentencia, pero como sabemos tenía que pasar por algunas fases. Bueno, evidentemente todavía estamos esperando, va a haber otras etapas procesales, seguramente va a haber una apelación y luego un recurso de casación. Pero yo lo que me preocupa es que este caso emblemático, como usted dice, no debe ocultarnos ni debe quedarnos nosotros los ecuatorianos asombrados, hipnotizados por la sentencia contra el dictador Correa. Debemos también exigirle al gobierno nacional, a los poderes públicos en general, porque este no es un problema simplemente de la fiscalía o de los jueces, este es un problema de los poderes públicos ecuatorianos, que se adopten medidas muy severas, no solamente en el caso de sobornos, sino en otros casos de corrupción que están latentes, que ya están denunciados, y que debemos avanzar en su investigación y en su sentencia. Porque de lo contrario, Liz, y ese es el problema del Ecuador, el exceso de impunidad, la falta de respeto a la ley, esto no se va a solucionar hasta que aquí existen en el Ecuador realmente por parte de los señores de la corrupción un verdadero temor, pánico a robarse $1. Ese es el problema en el Ecuador. Aquí no tenemos un sistema judicial y de investigación suficientemente severo. Hay luces de esperanza, es verdad, pero nos falta mucho camino por recorrer. Bueno, pero ¿y no se está quizás dando una luz en ese camino una vez que el gobierno ha dicho que quiere trabajar de la mano con la Asamblea Nacional para lograr una normativa que logre, por un lado, fortalecer y transparentar esa contratación en el servicio público, y por otro lado, castigar de una manera más severa a aquellos que cometan actos de corrupción durante emergencias, que es lo que acabamos de ver en torno a lo que usted ya mencionaba también, esta red de corrupción en los hospitales del país, en los hospitales sobre todo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Fíjese que han sido 3 años para que exista esta reacción. El gobierno ofreció, y con usted lo hemos conversado en múltiples ocasiones, la formación de una comisión internacional de soporte a la Fiscalía al estilo de la que hubo en Guatemala. Lamentablemente se han enredado en crear una comisión adscrita a la Presidencia de la República, pero por Dios, realmente es absurdo eso de ahí. Y así por el estilo. Lamentablemente hay una especie de falta de conciencia del factor tiempo en el gobierno, que lo ha hecho de tomar e ir lentamente avanzando en temas que debió haber actuado con una rapidez mucho más severa, mucho más clara, mucho más dinámica, ante la dinámica de la corrupción, que es muy difícil de combatir. Ahora, simplemente faltando pocos meses para la finalización del gobierno, se sientan a conversar con la Asamblea. Pero mira, hay un problema que es superior a este. ¿Qué hacen diputados en el Congreso, en la Asamblea Nacional, que están cuestionados moralmente y penalmente? Hay un diputado que tiene una sentencia, Liz, hay un diputado que está sentenciado penalmente
y sigue asistiendo a las sesiones de asamblea. Hay una diputada que tiene una glosa de 41 millones de dólares y tiene el descaro moral y ético de presentarse en la asamblea, y los asambleístas no hacen nada. Realmente algo nos ha pasado a los ecuatorianos, que tenemos que soportar semejante insolencia por parte de una clase política realmente decadente e inmoral. Pero y en ese sentido, ¿quién tiene entonces una deuda pendiente con el país para dar paso a esas actuaciones que tienden a normalizarlas cuando realmente no es lo normal? Bueno, todos de alguna manera tenemos algo de responsabilidad. Los que teníamos alguna voz y tenemos alguna voz debemos haberla hecho más alta. Pero aquí hay una complicidad de la sociedad ecuatoriana. Durante 10 años la crisis económica se le avisó, se advirtió de que el ajuste que se venía iba a ser un ajuste fuerte, iba a ser un ajuste severo, pero no se hizo caso a esas voces, y todos sabían que el ajuste iba a venir muy serio y muy fuerte. Lo sabían muchos empresarios que se enriquecieron obscenamente durante esta década del correísmo. Lo sabía el propio dictador Correa, que salió fugándose para Bélgica. Lo sabían los señores que hoy salen a la calle, los líderes sindicales, los líderes sociales. Sabían, o debían saber, porque no creo que sean tan ignorantes, de que el Ecuador iba directa a una quiebra fiscal, a una quiebra económica, pero no se hizo nada. ¿Por qué? Porque había dinero en la sociedad. El Ecuador de alguna manera fue sobornado, lamentablemente. Fue sobornado por una dictadura corrupta, ¿verdad?, que derrochó dinero en toda la sociedad, y fue un dinero fácil, básicamente un dinero de corrupción, que hizo que no reaccionáramos los ecuatorianos con la fuerza, con la pasión que se necesitaba, porque nos estaban llevando a un despeñadero, y eso es en lo que nos encontramos hoy en día. Hoy no hay otra salida para el Ecuador que un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y en el Ecuador suceden varias cosas al mismo tiempo. Como por un lado, lo que usted dice, afrontar esta crisis económica que nos lleva a sostenernos en organismos internacionales, a buscar la manera, junto con medidas que se han adoptado, que se van a adoptar aquí también dentro del país, donde todos debemos colaborar, arrimar el hombro, pero también tiene paralelamente esta lucha contra la corrupción. Se habló de una cirugía mayor a la corrupción y bueno, en algunas veces he conversado con ustedes este tema aquí en este espacio y se ha señalado incluso que uno de los logros de este gobierno fue lo que denominaron el descorreizar el gobierno, ¿no? Pero ahí quién queda o quién sigue quedando con una deuda pendiente, porque lo cierto es, usted lo acaba de resaltar en este espacio, lo que sucede, no hay quizás ese trabajo mancomunado que lleve a ver los resultados en esa lucha. ¿Qué eslabón estaría fallando ahí o quién, repito, doctor, todavía nos tiene como una deuda pendiente dentro de la independencia de cada una de las funciones? Bueno, yo creo que aquí lo que pasa es que el gobierno avanza a medias. Es una especie de dar un paso hacia adelante, dos hacia atrás, otro hacia adelante, o dos adelante y uno en costado, y se enreda y va y viene y simplemente nos dan unas señales de esperanza. Luego descubrimos que ha habido un reparto político desastroso en los sistemas hospitalarios. Luego se permite obviamente la investigación y eso está muy bien. Yo en eso creo que el gobierno ha hecho, no ha ocultado, no ha obstaculizado la labor de la Fiscalía General. Hoy en día tenemos 13 hospitales del Seguro Social intervenidos y se están investigando y ojalá que se sancione, caiga quien caiga, como dice el señor presidente de la República. Pero por otro lado vemos situaciones que, por ejemplo, seguimos con un sistema de comercialización corrupto del petróleo ecuatoriano, ¿verdad? Hay ahí $4 por cada barril de petróleo que cae en manos de personas intermediarios que no deberían caer. No tenemos claridad con respecto a los contratos con la República con China. Simplemente se sigue insistiendo en que esos contratos no pueden enseñárselos a los ecuatorianos porque hay cláusulas de confidencialidad. Por Dios, en todas partes del mundo no hay una cláusula de confidencialidad que resista una orden de autoridad. Si hay una orden de autoridad como la que ya ha dado el Contralor, de que se entregue y se revelen esos contratos con China, tiene que hacérselo.
No hay manera que los acreedores puedan oponerse a ese tipo de decisiones. Y la gama de situaciones es enorme, Liz, es para no terminar nunca, porque aquí lo que nos encontramos, créame, es con un régimen subterráneo de corrupción que ha ido enmarcándose y que hoy apenas llegamos a conocer un poco. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos la crisis sanitaria? Pues lo más probable es que la salud pública hubiese seguido en manos de esta mafia de corrupción. Lo más probable, que no nos hubiéramos enterado de este problema. Entonces, de alguna manera, ¿qué estará pasando en el sistema educativo? ¿Qué estará pasando en la obra pública? Mire, durante más de 10 años el correísmo tuvo a un contralor general que se jactaba de recibir las coimas al contado. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar que teníamos a un contralor que se jactaba de que a él las coimas se las daban al contado y no a través de transferencias como lo hacían otros colegas o otros miembros del gobierno de la dictadura correísta? Bueno, y esta es una oportunidad que tiene el gobierno, la asamblea, de poner en marcha, sí, esa normativa que permita sancionar o endurecer esas penas. Se habla de privación de libertad hasta 25 años, ¿no?, a quienes hayan incurrido en cometer actos de corrupción, sobre todo en una época de emergencia. Usted señalaba bien hechos que conllevaron o que le costaron la vida a muchas personas, y hay que verlo de esa manera. Pero, ¿qué aspiraría usted pase en ese sentido en estos 12 últimos meses que tiene el gobierno del presidente Lenín Moreno por delante? Bueno, tratándose de la asamblea, lo primero que tienen que hacer es separar del cargo de funciones a un asambleísta que está condenado por la justicia. Ese es el primer acto político, público, de confianza que podríamos dar. Y separar de funciones y suspender de funciones a una asambleísta, una glosa de la Contraloría General del Estado. No es una comisaría de esquina, con todo respeto a las comisarías, sino de la Contraloría General del Estado, de 41 millones de dólares. Vamos a ver, veamos un poco, porque ese es el problema del Ecuador. Se dice una cosa, se habla de 25 años. Perdone, pero quizás no están enterados. Hay un proyecto de un diputado, creo que es el diputado Callejas, que lleva meses archivado, años creo, en la que exactamente lo que usted dice, se incrementaba sustancialmente las penas, ¿verdad?, las condenas a los delitos contra la administración pública. ¿Y sabe qué? No dio marcha adelante, quedó estancado porque los bloques correístas anunciaban denunciaron que eso era populismo penal. Populismo penal, esa es la nueva terminología cuando queremos incrementar las sanciones contra la corrupción. Populismo penal. Y ese proyecto ha quedado ahí por años. Ahora vamos a ver qué van a hacer. Ahora, y definitivamente quizás eso sería más viable si es que sucediera que tras esta pandemia tuviéramos una sociedad más humana y más sensible. Y sí me leía con asombro en su último artículo que usted decía que no ve eso factible. ¿Por qué? ¿Por qué duda de que después de lo que estamos viviendo podamos salir las personas, la sociedad, de esa manera, doctor? Póngase la mano en el pecho y yo invito a los ecuatorianos. Hemos visto en estos días de crisis una actitud por parte de la dirigencia ecuatoriana diferente a la que hemos tenido antes. Ha habido, por ejemplo, una unión de los líderes políticos de apoyo al gobierno del presidente Moreno. Ha habido un gesto de unidad de la clase dirigente ecuatoriana. Los hemos visto junto a los expresidentes, a los candidatos a la presidencia, a los líderes de los principales. No, lamentablemente eso no ha habido. Hemos visto que se ha manejado con transparencia, con seriedad, los fondos públicos en la emergencia. No, es impresionante, Liz. Durante la emergencia, mientras que en un cuarto, como decía hace poco el vicepresidente Sonnenholder, mientras que él visitaba a los enfermos en un cuarto, en otro cuarto había gente robándose el dinero. El señor Lasso ha denunciado
que las mascarillas que él regala en su programa que tiene, las venden, las compran a $6 el gobierno, el Seguro Social. Es impresionante, es 24/7 la corrupción aparentemente en el Ecuador. Hemos tenido una sociedad enferma, realmente que no tiene sensibilidad. Por eso realmente yo tengo dudas de que el Ecuador, quisiera que el Ecuador sea un Ecuador diferente luego que termine esta crisis. Tengo dudas y mucho escepticismo que así sea.